Un saludo a todos los bendecidos que van a escuchar este estudio a través de la página del ministerio salvosporlagracia.org. Mi nombre es Walter Estrada y es para mí un placer y un privilegio poder compartir con ustedes el poderoso evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En esta preciosa oportunidad que el Señor nos da, nos regala, primero le quiero agradecer a todos aquellos que nos escriben, que nos escuchan, que bajan nuestros estudios, que nos escuchan a través de Facebook. Gracias por su sintonía, gracias por permitirnos edificar sus vidas con el poderoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Realmente esa es la única intención que tenemos en este ministerio, es edificar tu vida, que cuando tú recibas la palabra de gracia, la palabra del evangelio, tus ojos espirituales puedan ser alumbrados con el conocimiento maravilloso de este poderoso evangelio de salvación, porque este evangelio salva. Y realmente hacemos eco o repetimos lo que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso, cuando les dice en Efesios 1:17, dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación o de su llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Esa es nuestra oración también, ese es nuestro deseo de que el Señor por medio de su palabra pueda alumbrar los ojos de vuestro entendimiento y también cada día más de mi entendimiento, ¿correcto? Que yo también pueda, mis ojos puedan ser alumbrados y pueda continuar creciendo en este poderoso evangelio del Señor. En esta oportunidad quiero compartir brevemente una pregunta que me hicieron, ¿no? Que explicara 1 Corintios 15, versículo 24 al 28. 1 Corintios 15, versículo 24 al 28, y es lo que vamos a hacer a continuación. Para leer esa porción bíblica, si tienes una Biblia contigo, te voy a pedir que vayas a 1 Corintios capítulo 15, versículo 24 al 28. Y la razón por la cual me hicieron esta pregunta es porque hay muchas personas que todavía tienen este conflicto tal vez de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Ellos continúan luchando con ese misterio, ¿no? Porque realmente es un misterio. En Timoteo, el apóstol Pablo le escribe, le dice: grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Entonces hay personas, organizaciones, religiones que todavía no creen en la divinidad de Jesucristo. No creen que Jesús es Dios. Entonces quieren explicaciones, ¿no?, de estas porciones bíblicas, y es lo que vamos a tratar de hacer de la mejor manera posible en esta oportunidad. 1 Corintios 15, 24 dice: después viene el fin, cuando hubiera entregado al reino, o cuando hubiera entregado el reino a Dios y Padre, cuando hubiere abatido todo imperio y toda autoridad y poder, porque es menester que Él reine, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies, mas cuando dice todas las cosas son sujetas a Él, claro es que está exceptuando el que sujetó a Él todas las cosas. Mas cuando todas las cosas le fueren sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Para entender, bendecidos, claramente esta porción del Evangelio, debemos comprender el contexto
de lo que el apóstol Pablo está diciendo y qué puntos son los más importantes del mensaje en su contexto, valga la redundancia, en su contexto completo de lo que lleva al apóstol Pablo a escribir esta porción bíblica. Por lo tanto, tenemos que entender lo que el apóstol Pablo comienza a escribir desde el capítulo 15, versículo 1. Vamos a leer 1 Corintios 15, 1 en adelante. Dicen, pero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, y en el cual también estáis firmes, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que fue visto por Cefas y después por los 12, que después fue visto de más de 500 hermanos a la vez, de los cuales los más viven aún, empero algunos han dormido. Que después fue visto por Jacobo, después por todos los apóstoles, y al postrero de todos fue visto por mí también como por uno nacido fuera de debido tiempo. Porque yo soy el menor de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Empero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más abundantemente que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Por tanto, sea yo, sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. Mas si se predica a Cristo, y este es el contexto bendecido de lo que estamos explicando. Dice, mas si se predica a Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, Cristo tampoco resucitó, y si Cristo no resucitó, luego vana es nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Y también somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él haya resucitado a Cristo, al cual no resucitó, si es así que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Por consiguiente, también los que durmieron en Cristo son perecidos. Si en esta vida solamente tenemos esperanza en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, y Él es hecho primicia de los que durmieron, porque por cuanto la muerte vino por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque a la manera que en Adán todos mueren, así también todos en Cristo serán vivificados. Mas cada uno en su propio orden, Cristo las primicias, después los que son de Cristo en su venida, después viene el fin, cuando hubiere entregado el reino a Dios el Padre, cuando hubiere abatido todo imperio, autoridad y poder. Y ahí vienen los 4 versículos bíblicos que leímos al principio. Entonces, lo que acabamos de leer, bendecidos, es el contexto para poder explicar estos 4 versículos bíblicos. Entonces, hay unos puntos muy importantes de lo que acabamos de leer. Voy a mencionar 5. Número 1, la salvación es por creer el evangelio predicado por Pablo. Como dice en el versículo 2, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. También en Gálatas 1, 11 al 12, el apóstol Pablo claramente dice, empero os hago saber, hermanos, que el evangelio que os ha sido predicado por mí no es según hombre,
porque ni yo lo recibí de hombre, ni tampoco me fue enseñado, sino por revelación de Jesucristo. Entonces la salvación es por creer el evangelio predicado por Pablo, por la revelación de Jesucristo, el resucitado. De lo contrario, bendecidos, creemos en vano. Punto número 2. Cristo murió y resucitó de los muertos según las Escrituras. ¿Qué significa eso? Profecías, bendecidos. Las Escrituras en el Antiguo Pacto están las profecías en cuanto a la manifestación de el Mesías. Cristo es el cumplimiento de la palabra profética de la venida y propósito del Mesías. Punto número 3. Cristo es el cumplimiento de la palabra profética de la venida y propósito del Mesías. Cristo es la palabra hecha carne. Cristo es la palabra hecha carne. Número 4. Los beneficios de la muerte y resurrección de Cristo para los que creen, su iglesia, su reino. Número 4. Los beneficios de la muerte y resurrección de Cristo para los que creen, para su iglesia, para su reino. Y punto número 5 de lo que acabamos de leer, un día la función del Mesías acabará como mediador, como sacerdote, como sacrificio. Punto número 5, un día la función del Mesías acabará como mediador, como sacerdote, como sacrificio. Es claro cuando el apóstol Pablo nos dice que el evangelio que él predicaba debe ser recibido, debemos permanecer en él, estar firmes, debemos retenerlo, en otras palabras, esa palabra significa no soltarlo o dejarlo ir, de lo contrario creímos en vano. También nos habla del cumplimiento de las Escrituras en Cristo, manifestado en carne, para morir y resucitar por nuestros pecados y justificación. Es claro que en la palabra de Dios que Jesús es la palabra profetizada en el Antiguo Pacto y esa profecía se manifestó en carne. Por lo tanto, Jesús es la palabra hecha carne. Por lo tanto, esa palabra hecha carne es el cumplimiento de lo profetizado por Dios en cuanto a la llegada del Mesías. Entonces, en 1 Corintios 15, del 1 en adelante, el apóstol Pablo habla de su evangelio, habla de que Cristo fue manifestado según las Escrituras, las profecías, habla del propósito de esa manifestación que fue morir, habla también de que Él resucitó entre los muertos para nosotros entonces poder eventualmente ser vivificados en Cristo Jesús, porque Él es la primicia de esa resurrección, el primero que resucita y vence la muerte. En Juan 1:1 dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Él era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que es hecho fue hecho. Juan 1:14. Y la palabra fue hecha carne. ¿Qué es eso, bendecido? Dios fue manifestado en carne. Grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. En Juan 1:1 dice que la palabra era Dios. En Juan 1:14 dice, y la palabra fue hecha carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ya en el versículo 14 Juan dice Padre. ¿Por qué? Porque se manifestó en carne. Esa carne vino como un hijo. Por lo tanto, ya entonces tiene un Padre, Dios Padre. Mateo 1:18 al 23 dice, y el nacimiento de Jesucristo fue así.
que estando María su madre desposada con José antes que se juntasen, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Y José su marido, como era justo, y no quería exponerla a la infamia, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en estas cosas, he aquí el ángel del Señor le apareció en sueños, diciendo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu esposa, porque en ella es engendrado, o lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Y ella tendrá o dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto fue hecho, y escucha bien lo que dice aquí el testimonio de Mateo. Dice, todo esto fue hecho para que se cumpliese lo que habló el Señor por el profeta, diciendo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que interpretado es Dios con nosotros. Entonces, esa manifestación es para que se cumpliese lo que había hablado el Señor. Por eso en Juan 1:1 dice, la palabra era Dios. En Juan 1:14 dice, la palabra fue hecha carne. Y en Mateo 1:22 dice, para que se cumpliese lo que había hablado el Señor por el profeta. Entonces, el nacimiento de Cristo en carne es la palabra hecha carne, la palabra profética dada por Dios hecha carne. Nota que dice para que se cumpliese la palabra dada por Dios, ¿dónde? En Isaías 7:14. Dice, por tanto, el mismo Señor os dará señal, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emmanuel. Pero la palabra era Dios, la palabra era con Dios y en el principio era la palabra. Esa palabra profética se cumple en Jesús el Cristo, por lo tanto, Él es la palabra hecha carne. Como te dije anteriormente, en 1 Timoteo 3:16 dice, y sin controversia, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en la carne. La palabra profética se hizo carne. ¿Por qué se tenía que hacer carne, bendecido? Porque se había dicho que se iba a llamar Emmanuel y eso significaría Dios con nosotros. Entonces esa palabra, la palabra era Dios, como dice en Juan 1:1, otras traducciones dicen el verbo, a mí me parece que la palabra es una traducción más correcta, era Dios y es Dios, y esa palabra se hizo carne. Entonces la próxima pregunta sería, bendecidos, ¿cuál fue el propósito de esa manifestación de Dios? De esa palabra profética en carne. ¿Cuál fue el propósito de esa manifestación de Dios, la palabra profética hecha carne? Dios manifestado en carne. Y la respuesta es muy sencilla, para pagar el precio de nuestros pecados, por medio de su justicia y sacrificio, por medio de su muerte y de su resurrección. Que es el contexto que está hablando el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. Ese es el contexto de lo que él está hablando. Él está hablando del evangelio que él predica. Él está hablando de que ese evangelio hay que creerlo, hay que retenerlo, hay que mantenerse firme en él. De lo contrario, creemos en vano si creemos otra cosa que no sea ese evangelio que él predicaba. Él nos está diciendo que ese evangelio era acerca de Jesucristo, del cumplimiento de las profecías, del cumplimiento de su muerte, profetizado también, del cumplimiento de su resurrección, profetizado también, de los testigos que vieron esas profecías cumplidas en Jesucristo. Entonces, el propósito de esa manifestación de la palabra profética hecha carne
es para pagar el precio de nuestros pecados por medio de su justicia, sacrificio, muerte y resurrección. En Romanos 3, 21 al 26 dice: mas ahora sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado. ¿Cuál es esa justicia? La palabra profética hecha carne, Dios con nosotros, Emmanuel. Él es justo, perfecto por 33 años, muere, resucita el tercer día, la justicia de Dios se ha manifestado. ¿Qué dice en Juan 1:14? Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice el versículo 22 de Romanos 3, la justicia, digo, de Dios por la fe de Jesucristo, para todos y sobre todos los que creen, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su sangre, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto por propiciación por la fe en su sangre o en su sacrificio, para manifestación de su justicia por la remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios, para manifestación de su justicia en este tiempo, para que Él sea justo y el justificador del que cree en Jesús. ¿Qué estamos leyendo, bendecido? Estamos leyendo el propósito de la manifestación de la palabra, que es Dios manifestada en carne. Ese es el propósito: haber muerto, haber padecido, haber resucitado conforme a las Escrituras. Ese es el contexto de 1 Corintios 1 en adelante. Colosenses 1, 21 al 23 dice: y a vosotros, que en otro tiempo erais extraños y enemigos en vuestra mente, por las malas obras, ahora empero os ha reconciliado. ¿Dónde nos ha reconciliado? Aquí está el propósito. En el cuerpo de su carne por la muerte. En el cuerpo de su carne por la muerte. ¿Cómo llegamos a ese cuerpo en su carne? Por la palabra cumplida, bendecidos, por las profecías en Isaías 7:14. Esa palabra profética se manifestó en carne porque se tenía que cumplir, porque lo habló Dios. La palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y aquí está el propósito de esa manifestación. Ahora empero os ha reconciliado en el cuerpo de su carne por la muerte. Ese era el propósito. Ese era el propósito de esa manifestación de Dios hecho carne. Emmanuel, Dios con nosotros. No dice un Dios con nosotros, no dice un ángel con nosotros, dice Dios con nosotros. Dice: para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Ahí está el propósito de esa manifestación en la carne. Dice: si empero permanecéis en la fe, fundados y firmes, y no seáis movidos de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual fue predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro. Isaías 53:7 dice: Él fue oprimido y afligido, mas no abrió su boca. Como cordero, Él es llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores enmudece, y así no abre su boca. En Juan 1:29 dice: el siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Isaías 53 dice: como cordero Él es llevado al matadero. Isaías 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese era el propósito, bendecido. Entonces en Isaías 53 esa palabra también se cumple cuando Dios se manifiesta en carne por medio del cumplimiento de la palabra profética. Tenía que cumplirse, Dios lo dijo, se tenía que cumplir. Dios dijo que iba a nacer un ser de una virgen y ese ser se le iba a llamar
Emanuel, Dios con nosotros, se cumplió, es la palabra de Dios profetizada, hecha carne. Claramente lo dice Juan 1:14, la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. ¿Cómo habitó? En un cuerpo bendecido. Y a ese cuerpo se le llamó Jesús. Jesús significa Salvador. Cristo significa ungido. Él es Mesías. Él es el Mesías Salvador de todos los que creen en Él. Por lo tanto, el apóstol Pablo prueba por medio de su evangelio en 1 Corintios 15 que la palabra profética se cumple en Cristo, que Él murió, pero resucitó para justificación de nuestros pecados. Menciona también que hubo testigos de este cumplimiento profético de la palabra. El verso 11 es muy importante cuando dice, por tanto, sea yo o sean ellos, los otros testigos, así predicamos y así habéis creído. Hay un solo mensaje, hay una sola manera, hay un solo evangelio, hay un solo testimonio, hay una sola manera y hay una sola predicación. Y entonces, los que reciben este testimonio, los que reciben esta predicación, son los que creen. ¿Qué creemos? Creemos lo siguiente: profecías, cumplimientos y el testimonio de los testigos de ese cumplimiento profético. Te repito, ¿qué creemos, bendecido? Creemos las profecías, creemos el cumplimiento de esas profecías, porque se nos ha testificado por medio de los testigos que vieron esas profecías cumplidas. Eso es lo que creemos, bendecidos. Y le creemos a Dios, porque Él dice, testigo de Dios somos. Lo que sucedía dentro del contexto de esta parte del Evangelio en la iglesia de Corintios es que había algunos que decían que no había resurrección de muertos. Y por eso el apóstol Pablo les escribe lo que les escribe. Y eso lo podemos leer en el verso 12. De esa manera, haciendo a Dios mentiroso. O sea, si alguien dice, no, los muertos no resucitan, pero Dios manda a sus testigos a predicar de que hay resurrección de muertos, entonces hacemos a Dios mentiroso. Desde el verso 1 al verso 20, Pablo claramente da evidencia de que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es la primicia o los primeros frutos de la resurrección, el primero para que en todo tenga la preeminencia. El verso 22, bendecido, nos dice claramente el propósito de su resurrección. Así también todos en Cristo serán vivificados. Ese es el propósito de su resurrección. Ese es el propósito de él ser la primicia de los primeros frutos. ¿Cómo puede ser esto, bendecido? Así también todos en Cristo serán vivificados. Porque por medio de la resurrección ya no estamos en nuestros pecados. Estamos justificados o somos hechos justos delante de Dios por medio de la fe. Luego en el verso 24 dice que después de esto viene el fin. ¿Qué es esto, bendecidos? ¿Qué significa el fin? Cuando todos seremos vivificados en Cristo. Una vez somos vivificados en Cristo, ya no hace falta la fe. Una vez vivificados en Cristo, ya podemos estar con el Señor, porque ya nuestro cuerpo corruptible, inmortal, se ha sido transformado, ha sido vivificado. Entonces, ¿qué significa que después de esto viene el fin? Cuando ya todos seremos vivificados en Cristo, a través de la resurrección o la transformación de nuestros cuerpos mortales y corruptibles. 1 Corintios 15, del 51 al 54. ¿Qué termina o llega a su fin? ¿Qué termina o llega a su fin? El propósito de la manifestación de Cristo, del Mesías, en la carne. Una vez todos somos vivificados y el postrer enemigo es destruido, la muerte física de nuestros cuerpos mortales, llega el fin o termina ese propósito.
Ya no hay otro propósito de la manifestación de Dios en carne. Por eso es que eso llega a su fin. El verso 24 dice, cuando hubiera entregado el reino a Dios y Padre. Dentro de este contexto bendecido, el apóstol Pablo está hablando de sus escogidos, de su iglesia. Nota que antes dice, los que son de Cristo en su venida. En Efesios 5, 25 al 27, Pablo dice, maridos, amad a vuestras esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola en el lavamiento del agua por la palabra, para que la presentase a sí mismo, iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, se le entrega el reino o la iglesia a Dios y al Padre. Estamos hablando de un contexto específico bendecido. Estamos diciendo que así también todos en Cristo serán vivificados. Entonces, cuando hubiera entregado el reino o su iglesia a Dios y al Padre, porque ya están vivificados por medio de la resurrección o la transformación de nuestros cuerpos. Una vez el postrer enemigo, que es la muerte, una vez que todos los que durmieron en Cristo son resucitados y los que hayan quedado sean transformados o cambiados a inmortales e incorruptibles, finaliza el propósito de la manifestación de Dios en carne, el misterio de la piedad. Esa manifestación de hijos se sujeta al Padre para que Dios sea todo en todos. Eso es lo que está diciendo, bendecidos. No es muy difícil de entender, no es muy complicado. El contexto, lo que está hablando el apóstol Pablo, es la importancia del Evangelio, la importancia de creer ese Evangelio predicado por Pablo, la importancia de comprender que ese Evangelio es el cumplimiento de las Escrituras, que ese cumplimiento de esas Escrituras, de esa palabra profética, se cumplen en Cristo Jesús, que Cristo es la palabra profética manifestada en carne, tuvo un propósito, cumplir la ley por nosotros, ser la justicia de Dios por nosotros para podernos justificar delante de Dios por medio de la fe de Jesucristo. En este momento que somos salvos en esperanza, la esperanza es esperar algo y sencillamente entonces estamos esperando las promesas que se cumplan. ¿Cuál promesa estamos esperando, bendecido? La transformación o la resurrección de nuestros cuerpos. Que esto mortal se convierta en inmortal y que esto corruptible se convierta en incorruptible. En ese momento se le pone fin al último enemigo, que es la muerte. En ese momento todos en Cristo serán vivificados y en ese momento se acaba el propósito de Cristo como sacerdote, de Cristo como intercesor y de Cristo como sacrificio por nosotros. Entonces, Cristo Jesús, la palabra hecha carne, entrega el reino a Dios y Padre, que ese reino somos nosotros, su iglesia, la entrega, dice, para presentársela a sí mismo, porque no hay otro Dios, hay un solo Dios. Él mismo se la entrega a Él para que la presentase a sí mismo, iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga. ¿En qué momento se va a cumplir eso, bendecido? ¿En este momento, ahorita mismo, donde estamos viviendo? Claro que no. Cuando Él se la presenta a sí mismo sin mancha ni arruga ni cosa semejante, es una vez tú eres transformado, vivificado y tu carne corrupta y mortal se transforma. Tú eres perfecto en el Espíritu, yo soy perfecto en el Espíritu, pero la realidad es, bendecido, de que la muerte todavía no ha sido vencida en su totalidad, porque cristianos y no cristianos hoy en día siguen muriendo, pero hay unos que mueren en esperanza y hay otros que vivimos en esperanza. Y esa es la diferencia con aquel que no tiene esperanza. Gloria al Señor, bendecidos. Hasta ahí vamos a dejar el estudio de esta
de este día. Vamos a probablemente traer una segunda parte, pero por el momento, si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que necesite aclaración, me pueden escribir por favor al correo electrónico del ministerio, preguntas@salvosporlagracia.org, y también lo pueden hacer a salvosporlagracia@yahoo.com. Es mi deseo, es mi oración que este estudio sea de bendición para tu vida. Estoy seguro de que los ojos de vuestro entendimiento serán alumbrados y vamos a continuar juntos creciendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Bendecidos.